Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es resolver el examen de enero del 2023 del módulo A, primera semana de la asignatura de diseños de investigación. Entonces, bueno, como sabéis son tres situaciones, entonces vamos con la primera. Nos dice, Portillo Reyes estudiaron la relación entre la adición de las redes sociales en estudiantes universitarios mediante el cuestionario de adiciones a las redes sociales, ARS, y la ansiedad, encontrando que los estudiantes con mayor nivel de ansiedad presentan una puntuación media superior en la escala ARS. ¿Vale? Vamos a subrayar esto para que eso es lo que en un principio se estudió y se confirmó, ¿vale? Entonces, ahora nos dice, imagine que dispone de una muestra de 14 adolescentes, 7 con ansiedad baja y 7 con ansiedad alta, y quiere comprobar si obtiene los mismos resultados que Portillo Reyes. Vale. La media y la cuasivarianza de las puntuaciones en la escala ARS para la muestra total fueron respectivamente 9 y 24,5. Y en la siguiente tabla se muestran las puntuaciones de la escala ARS en función del nivel de ansiedad. Vale, importante porque aquí nos están dando varios datos. Esto está claro que nos lo está diferenciando entre 7 y 7, o sea, tenemos aquí una n igual a 7 y una n igual a 7 porque tenemos alto y bajo, pero luego por otro lado tendríamos los datos de como el total, que sería n igual a 14, ¿vale? En el cual la media nos dice que es 9, ¿vale? Y la cuasivarianza 24,5, ¿vale? Y este sería el total de la muestra, ¿ok? No trabajaríamos con la distinción esa de alto-bajo, sino con los 14 adolescentes en total, ¿vale? Entonces, luego nos dice, suponiendo que en la población la puntuación de la escala ARS se distribuye normalmente tanto para los niveles de ansiedad altos como bajos, conteste las siguientes cuestiones. Vale, no tenemos nada por dónde tirar, no podemos calcular nada, entonces vamos viendo qué nos preguntan. Entonces, la primera nos dice, considerando la muestra total, los límites del intervalo de confianza para la puntuación media en la escala ARS en la población con un nivel de confianza del 95%. Ok, vale. Entonces nos está hablando de considerando la muestra total. ¿Vale? Entonces esto, ya os digo, este tipo de cosas es muy importante leerlo muy bien para que no me cojáis y me hagáis dos muestras o cosas por el estilo. En este caso, si nos está hablando de los totales, solo tendríamos una muestra. ¿Vale? Esto sería la media y esto sería la cuasi varianza. ¿Ok? Entonces nos dice límites del intervalo de confianza para la media. Entonces nos iríamos al formulario a buscar el intervalo de confianza para la media. Estaríamos en una muestra, entonces sería el principio del todo. ¿Ok? Bien, con media, o sea, para el intervalo de confianza para la media, una de las cosas que nos teníamos que preguntar era si teníamos varianza poblacional conocida o desconocida. ¿Vale? Entonces, en este caso, pensando en los datos que nosotros tenemos, lo único que tenemos son datos de la muestra, de los 14 adolescentes, no tenemos otra cosa. Por lo tanto, no tenemos varianza poblacional conocida, sino que es desconocida. ¿Vale? Entonces, vamos a ir montando nuestro intervalo. ¿Vale? Recordad que venía de aquí, ¿vale? El error máximo que era la T por el error típico. Entonces, esto básicamente lo ponemos aquí. Ese sería nuestro intervalo, ¿vale? Y luego teníamos que buscar lo que era el error típico, que era ese sigma media de I, que lo sacábamos del estadístico de contraste. ¿Vale? El estadístico de contraste, que era esta parte de abajo de la fracción, ¿vale? Teníamos estas dos opciones, ¿vale? Esto es lo mismo, ¿vale? Entonces tenemos estas dos opciones, como a nosotros nos están dando la cuasi, que es la Sn-1, pues nos vamos a quedar con esa, ¿vale? Dependiendo de la que nos dieran, pues utilizaríamos una o utilizaríamos otra, pero en este caso lo más fácil está de aquí, ¿vale? Quito lo de 1 menos alfa porque no nos interesa y me quedo con ese intervalo, ¿vale? ¿Ok? Entonces esto es, a ver, entre comillas, lo difícil de los intervalos es que tenéis que montar vosotros la fórmula, pero realmente luego es sustituir y ya está. Vale, necesitamos buscar el valor de la t. Tenemos la media, que aunque nosotros lo escribamos con X, pues es la media de la muestra y ya está, no tiene más. Y bueno, la cuasi, que sería
la cuasi desviación típica, que sería la raíz cuadrada de 24,5. ¿Vale? Que esos son 4,95. ¿Vale? Entonces vamos a buscar la t. Dibujamos. Estamos en un intervalo de confianza, por lo tanto, el nivel de confianza va centrado, que sería 1 menos alfa, 0,95, esto que es 0,025, 0,025, ¿vale? Y tendríamos que buscar estos valores de t. La t va con n-1 grados de libertad, eso os lo pone en formulario, entonces sería con 13. ¿Vale? Entonces vamos a buscar la t positiva, porque es la única que podemos buscar, no tenemos valores negativos en la tabla de la t. ¿Vale? Entonces vamos a buscar la t que nos deja hacia abajo 0,975, el centro más la cola. Entonces nos vamos al formulario, la tabla de la t, que sería esta, con 13 grados de libertad, que sería este, 0,975, esta columna, 2,16. Entonces, a ver, que este punto de aquí sería 2,16 y este punto de aquí menos 2,16. Entonces simplemente sustituimos en el intervalo, sería la media de la muestra 9 más menos el valor de la t, 2,16, por la cuasi desviación típica, 4,95, partido la raíz de n, que sería 14. ¿Vale? Operamos aquí y esto nos da 6,14 y 11,86. Por lo tanto, la que nos cuadra sería la B. ¿Vale? Y ese sería el intervalo de confianza. Es muy sencillo el ejercicio, pero nos tenemos que dar cuenta de eso, que nos está hablando de la muestra total, ni de alta ni de baja, nos está hablando de todos. ¿Ok? Bien, vamos con el siguiente. Luego, para comprobar si las varianzas para los niveles de ansiedad altos y bajos son iguales, la hipótesis nula que se ha de plantear es, vale, recordad que si queríamos hacer contraste para las varianzas, teníamos que elegir siempre como el grupo 1, el que tuviera mayor cuasivarianza, ¿vale? En este caso, pues el grupo 1 va a ser el alto y el grupo 2 va a ser el bajo, ¿vale? De todas maneras, ellos directamente lo ponen con alto y bajo, pero si vosotros lo tenéis más claro con el 1 y con el 2, que es como lo hemos visto siempre, sería pues la varianza del grupo 1 que sea igual a la varianza del grupo 2, varianza del grupo 1 distinta de la varianza del grupo 2, sabiendo que el 1 es alto y el 2 es bajo, ¿vale? La diferencia que teníamos era que cuando teníamos un contraste para las varianzas, poniéndolo bonito, como a ellos les gustaba, lo poníamos como cociente. Entonces sería varianza de 1 partido de la varianza del 2 es igual a 1. Y esta sería varianza de 1 partido de la varianza del 2 es distinto de 1. ¿Vale? Entonces la que nos cuadra sería la A. ¿Vale? Luego, tanto en la proporción como en la media sí que eran diferencias. No era un cociente, sino que pasábamos restando la media o la proporción que tuviéramos. ¿Ok? ¿Sí? Vale, en el 3 nos dice, tras poner a prueba la hipótesis de la pregunta anterior, se concluye que se asumen varianzas poblacionales distintas, dado que la cuasivarianza del grupo alto es 4 veces superior a la varianza del grupo bajo. El resultado no es concluyente porque se rechaza la hipótesis nula para alfa 0,05, pero se mantiene para alfa 0,01. Y se asumen varianzas iguales porque se mantiene la hipótesis nula tanto para alfa 0,05 como para alfa 0,01. Entonces, bueno, yo creo que la opción más rápida, ¿vale? Ya que tenemos, este sería nuestra hipótesis, ¿vale? Vamos a sacar nuestro estadístico de contraste, que sería la F cuasivarianza de 1 partido la cuasivarianza del 2, o sea, altos partido bajos. Los altos serían 42, los bajos 10,5, ¿vale? 42 partido 10,5 y esto es 4. Entonces, podríais buscar valor crítico para el 95, valor crítico para el 99 y ver si rechazamos o no, o directamente buscar p-valor, ¿vale? Entonces, si nosotros buscamos el p-valor, tendríamos... A ver. Nuestro estadístico de contraste, que sería el 4, ¿vale? Que es una F de 6 y 6 grados de libertad, porque tendríamos
tenemos tenemos un tamaño de muestra de 7 de cada uno, ¿vale? Y luego, claro, como es un contraste bilateral, tendríamos otro valor de F por aquí, que esta F la desconocemos, ¿vale? Que nos da igual realmente, porque lo que nosotros vamos a buscar va a ser esta, pero esto va a ser P medios y esto va a ser P medios, ¿vale? Entonces vamos a buscar la F de 6 y 6 grados de libertad que más se acerque al 4, ¿vale? Y con eso pues vamos viendo para calcular nuestro p-valor. Pero si nos vamos a las Fs, empezamos la 0,90, 6 y 6 sería 3,055. Está cerca del 4, pero posiblemente haya alguno más cerca, ¿no? Entonces nos vamos a la siguiente, 0,95. Y con 6 y 6, pues mira, ya nos pasamos a 4,284, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco cómo podemos cuadrar esto. Nos quedaría, entonces, esta de aquí es 3,055, que sería 0,9. A ver. Vale. Entonces, podemos decir que el 3,055 nos deja hacia la izquierda 0,9, ¿vale? Entonces nosotros podemos decir que P medios va a ser un poquito más pequeño que 0,1, ¿vale? ¿Ok? Pero si dibujamos el otro, que el otro eran 4 y pico, vamos a ver, el de 0,95, 6 y 6 son 4,284. 4,284. Lo dibujo por arriba, ¿vale? Esto sería que este hacia acá nos deja 0,95. Entonces, P medios estaría entre sus dos valores, ¿vale? O sea, podríamos decir que P medios está entre los complementarios, o sea, 0,05 es más pequeño que P medios, más pequeño que 0,1. Como P medios no nos vale, sino que queremos el p-valor, sería que 0,1 es más pequeño que el p-valor, más pequeño que 0,2, ¿vale? Entonces este p-valor es más grande de alfa 0,05 y es más grande que 0,01. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula en ninguno de los dos casos, ni al 95 ni al 99, ¿vale? Entonces, si no podemos rechazar, es que tomamos las varianzas iguales, pero a los dos. Sería entonces la C. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Vamos con la siguiente. En el 4 nos dice el estadístico de contraste y el nivel crítico para probar la diferencia de medias entre los dos grupos. Vale, entonces, nosotros queremos saber si hay diferencias entre el grupo 1 y el grupo 2, entre altos y bajos. ¿Vale? O sea, niveles de ansiedad altos y niveles de ansiedad bajos. Recordad que esto, para ponerlo bonito, aunque no nos lo piden, ¿vale? Pero en este caso sí que serían diferencias. ¿Vale? Esa sería nuestra hipótesis. Para hacer diferencia de medias teníamos que saber si teníamos varianzas poblacionales conocidas o desconocidas, que en este caso son desconocidas, y como hemos afirmado en el ejercicio anterior, las asumimos iguales, ¿vale? Entonces, con eso ya podemos buscar nuestro estadístico de contraste, que sería para dos muestras con varianzas poblacionales desconocidas, pero asumidas iguales, ¿vale? Que sería esto de aquí. ¿Vale? El que me interesa sería la segunda fórmula porque la primera no nos sirve absolutamente para nada, ¿vale? Si nos dieran el error típico de la diferencia de medias, pero eso no creo que nos lo vayan a dar nunca, ¿vale? Entonces sería esto. Me voy a ir a por los datos del principio. Como en este caso ya son de las dos muestras, me llevo esto, que es lo que me interesa. ¿Vale? Y simplemente sería ir sustituyendo. Tendríamos nuestro estadístico de contraste, que será la media, el 1 para nosotros sería el alto, el 2 sería el bajo. Entonces 9,5 menos 8,5 partido la raíz cuadrada de n1 menos 1, que sería 6, por la cuasivarianza del 1, 42, más 6 por la cuasivarianza del 2, 10,5,
partido 7 más 7 menos 2 y esto 1 partido 7 y 1 partido 7, ¿vale? Importante el orden, ¿vale? Porque, bueno, esto si lo calculamos nos da 0,365, ¿vale? Que sería la B, vamos a calcular ahora el p-valor, pero bueno, sería la B porque es la única que nos encaja, ¿vale? Pero si os dais cuenta en la C tendríamos que es lo mismo pero en negativo. Si nosotros giramos esto, si ponemos 8,5 el primero y 9,5 el segundo, nos va a quedar menos 0,365, pero eso estaría mal, ¿vale? Porque nosotros hemos considerado el grupo 1 como alto y el grupo 2 como bajo, ¿vale? Entonces siempre al hacer la diferencia hacemos 1 menos 2, ¿vale? Y lo hemos hecho así porque nuestro contraste de las varianzas necesitábamos que el grupo 1 fuera el que la cuasivarianza fuera más grande, ¿vale? Entonces por eso tenía que ser el grupo 1, no podemos hacerlo de otra manera, ¿ok? Bien, entonces, si queréis sacar el p-valor, aunque ya os digo que es que no puede ser otro porque no hay otra opción, dibujaríamos, cogemos nuestro estadístico de contraste, 0,365, como es un contraste bilateral, colocaríamos el simétrico, ¿vale? Y las colas sería p medios cada una. P medios y p medios. Nuestros grados de libertad siempre son n1 más n2 menos 2, es decir, 14 menos 2, 12. Entonces aquí tendríamos una t de 12 grados de libertad, ¿vale? Entonces vamos a buscar la t de 12 grados de libertad que más se acerque al 0,365. Entonces nos vamos a nuestra tablita de la t de student, ¿vale? Con 12 grados de libertad, hemos dicho, y buscamos el 0, hemos dicho 0,365, ¿vale? Como el 0,365 no estaría directamente, estaría entre estos dos, ¿vale? Entre 0,6 y 0,65, pues vamos a ver cómo dibujamos eso. Vamos, el 2,259 corresponde a 0,60. Entonces, vamos a ver. El 0,259 corresponde a 0,60, ¿vale? Y luego el otro valor, que sería el 0,395, que corresponde a 0,65. 0,395, que nos deja 0,65. ¿Vale? Entonces, P medios, como es lo que nos deja hacia la derecha, serían los complementarios. Entonces, podríamos decir que 0,4 es menor que P medios, menor que 0,35. ¿Vale? Que ellos lo ponen ahí como p-valor, pero eso estaría mal, porque no sería el p-valor como tal. Pero bueno, si nosotros hacemos el complementario, el doble, ¿vale? Sería 0,8 menor que p, menor que 0,7. A ver, esperaros que lo estoy poniendo al revés, que sería 0,35 primero, ¿eh? 0,35, lo estaba poniendo al revés. Menor que 0,40. Entonces este sería 0,7 menor que 0,8. ¿Vale? Cuidado porque el que os cuadra con el p-valor sería el C y que el que os cuadra con el estadístico de contraste sería el B. ¿Vale? Lo que pasa que ya os digo que esto ya os lo he dicho durante el temario. El p-valor es una cosa que la sacan un poco de vez en cuando, un poco regulero ellos, ¿vale? Entonces, el que nos encaja en cuanto a estadístico de contraste es el B, porque el C no nos da negativo, por lo tanto la C no puede ser. ¿Vale? Así que tendría que ser la B y ya está. Bien, en el 5 nos dice, a la vista del resultado obtenido en la pregunta anterior, se puede concluir que existen diferencias significativas para las puntuaciones en la escala ARS en función de la ansiedad para 0,05, pero no para 0,01. Existen diferencias significativas para las puntuaciones en la escala ARS en función de la ansiedad, tanto para 0,05 como para 0,01. Vale, o sea que
la A y la B son la misma respuesta, entonces va a ser que esa no sería. Supongo que en este caso pues habrán anulado la pregunta o algo así. Ah, no, perdón, que la A pone pero no para hacer alfa 0,01, ¿vale? Que estaba leyendo yo mal. Nada, nada, son distintas. Y luego en la C nos dice, no existen diferencias significativas para las puntuaciones en la escala ARS en función de la ansiedad para un nivel de confianza del 95%. Vale, entonces, daros cuenta que nosotros en la anterior hemos sacado nuestro p-valor que estaba entre 0,7 y 0,8, ¿vale? Tenemos 0,7 menor que p menor que 0,8. Este p-valor es enorme, ¿vale? Va a ser más grande para 0,05 que para 0,01, va a ser más grande para todos, ¿vale? Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Si no podemos rechazar la hipótesis nula es que no existen diferencias estadísticamente significativas, pero para ninguno, para el 95 y para el 99. ¿Ok? ¿Vale? Bien, vamos con el siguiente. Nos dice, suponiendo que el tamaño del efecto obtenido para el contraste de hipótesis de la pregunta anterior fuese igual a 0,20, se puede interpretar. Vale, en este caso teníamos que nuestra hipótesis no tenía una dirección. Los ejemplos que nosotros hemos visto de tamaño del efecto en los ejercicios de autoevaluación, los ejemplos del tema en sí y los ejemplos de exámenes que nosotros hemos ido viendo, siempre teníamos como una dirección en nuestra hipótesis. Teníamos mayor o menor, entonces en función de eso veíamos cómo funcionaba lo del tamaño del efecto, ¿vale? Cuando eso no lo tengamos, que realmente lo que vais a ver ahora lo vais a poder aplicar en todos, lo que vamos a hacer es, mirad, dibujamos como las dos muestras que podríamos tener, ¿vale? Vamos a dibujar esta así y esta así, ¿vale? Y entonces vamos a colocar aquí los valores de las medias, ¿vale? Tenemos la media del alto es 9,5 y la media del bajo 8,5, ¿vale? Entonces el del alto pues irá a la derecha y el del bajo irá a la izquierda, ¿vale? Este es el bajo y este es el alto, ¿ok? Bien, entonces siempre la distancia que hay entre estos dos es lo que ellos llaman el tamaño del efecto, en este caso el 0,2, ¿ok? Entonces, ¿cómo buscamos, o sea, cómo aplicamos esto y cómo podemos hacerlo cuando no tenemos la dirección y no podemos decir qué es lo que cumple la hipótesis alternativa y tal? Vale. Entonces, vamos a buscarlo igual en la z, nuestro tamaño del efecto va a ser una z igualmente, entonces buscamos el 0,2 y vemos cuánto nos deja hacia la izquierda, ¿vale? Entonces nos vamos a la tabla de la z positiva, 0,2, 0,2 que corresponde a 0,5793, ¿vale? Entonces esto de aquí es 0,5793. Y el complementario, que sería haciendo 1 menos eso, que es 0,4207. ¿Vale? Entonces los porcentajes con los que nosotros vamos a trabajar es el 57,93% y el 42,07%. ¿Vale? Entonces, no es el caso, pero si algún porcentaje no nos cuadrara ni con el 42,07 ni con el 57,93, esa respuesta ya la podríamos eliminar, porque esa no podría ser. ¿Ok? Y entonces ahora pues vamos a ir leyendo y vamos a ir descartando si puede ser o no puede ser. Entonces en el primero nos dice, el 42,07% de los sujetos con ansiedad alta no superan la media de los sujetos con ansiedad baja. Vale, a ver, el 57,93% es el que cumpliría esto, es decir, que los altos son mayores que los bajos, ¿vale? Mientras que el 42,07% sería el que cumple lo contrario, que los bajos son mayores que los altos, ¿vale? Importante eso, siempre. Lo que nos deja hacia la izquierda en la tabla de la Z el tamaño del efecto es lo que cumpliría siempre, pues, como el orden lógico, ¿vale? Si tenemos una media de 9,5 en los altos, una media de 8,5 en los bajos, pues que el alto sea mayor que el bajo, ¿ok? Pero el complementario, el 42,07, cumpliría lo contrario, ¿vale? Entonces, en la A nos dicen que el 42,07% de los sujetos con ansiedad alta no supera la media de los sujetos con ansiedad baja. Es decir, que las de ansiedad baja son mayores que los de ansiedad alta. Por lo tanto, es que esa va a ser verdad. ¿Vale?
porque el 47,07% sería como el que estaría girado de este. ¿Ok? ¿Vale? Es como si hiciéramos otro dibujo. ¿Vale? Poniendo primero los altos y luego los bajos. ¿Vale? Entonces siempre lo que nos deja hacia la izquierda la Z cumpliría 57,93%, que sería esto, y lo contrario 42,07%. ¿Vale? Entonces vamos a ver que los otros no son. La B nos dice el 42,07% de los sujetos con ansiedad alta superan la media de los sujetos con ansiedad baja. No, eso sería el 57,93%. ¿Vale? Y luego la C nos dice el 57,93% de los sujetos con ansiedad baja supera la media del grupo con ansiedad alta. Nada, porque si la ansiedad baja es mayor que la ansiedad alta, sería el complementario, sería 42,07. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, cuando no tenemos una hipótesis alternativa con dirección que nos podamos fijar en ella, esta sería la opción que podéis hacer. Pero esto también lo podéis hacer aunque la alternativa os dé con dirección, ¿eh? Esta historia lo podéis hacer siempre, no hay problema. Vale, vamos con los siguientes. Nos dicen el 7. ¿Qué distribución muestral sigue un modelo de probabilidad binomial? Vale, el binomial es la proporción. Esto es teoría que tenéis que aprenderos y ya está. ¿Vale? Luego, en el 8 nos dicen un contraste de hipótesis de diferencias entre dos medias con varianzas poblacionales desconocidas, pero supuestas iguales, siendo n1 igual a n2, ¿cuál de los siguientes valores varía en función del tamaño de las muestras? Valor crítico, tamaño del efecto o nivel de confianza. Vale, pues el valor crítico, daros cuenta que el valor crítico, cuando nosotros nos metemos en las tablas, el tamaño de la muestra es lo que nos influye para calcular los grados de libertad y demás historias. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos diferencia de dos medias con varianzas poblacionales desconocidas, nosotros nos vamos a la T de Student. Y la T de Student va con grados de libertad. Y los grados de libertad dependen del tamaño de la muestra. ¿Ok? Tamaño del efecto nunca depende del tamaño de la muestra y el nivel de confianza tampoco. ¿Ok? ¿Sí? Bien, y en el 9 nos dicen, ¿cuál de los siguientes contrastes de hipótesis en los diseños de dos muestras se puede utilizar la distribución chi cuadrado? Vale, diferencia de varianzas entre muestras independientes, diferencia de medias en muestras independientes suponiendo varianzas poblacionales distintas o diferencia de dos proporciones para muestras relacionadas. A ver, realmente es una pregunta un poco chorra porque lo podéis buscar en el formulario. Si nosotros tenemos dos muestras, puede ser o muestras dependientes o muestras independientes. En muestras independientes, que era nuestro primer tema de dos muestras, que sería el tema 3, no utilizamos la chi cuadrado en ninguno. Solo utilizamos la z, la t y la f de Snedeker, pero la chi cuadrado en ninguno. Por lo tanto, muestras independientes no puede ser. Así que ni la A ni la B podrían ser. Solo puede ser la C. Pero es que si nos vamos al formulario, a la parte de proporciones de muestras relacionadas, recordad que teníamos dos estadísticos de contraste, la z o la chi cuadrado. Es que la chi cuadrado solo se utiliza ahí, no la podemos utilizar en otro sitio. ¿Vale? ¿Ok? Bien, esto sería la situación 1. Vamos con la situación 2, que nos dice: los factores que más pueden influir en la desestabilización de la relación de pareja son las tareas de los cuidados que conllevan la paternidad, de forma que aquellas que no comparten estas tareas presentan peores índices de satisfacción en sus relaciones que aquellas otras que sí lo hacen de manera igualitaria. Consciente de ello, un psicólogo especialista en terapia de pareja dispone de un grupo de 7 personas con pareja estable, pero con un reparto desigual de las tareas asociadas a la paternidad. Todos ellos acuden a sesiones semanales de 90 minutos para abordar este conflicto y mejorar la satisfacción. Al inicio de la terapia responden a la escala de valoración de la relación, que repiten transcurridas 5, 10 y 15 semanas. Con los datos registrados se obtienen los siguientes resultados. Y nos da la SC total, la MC de sujetos y la MC del error. A ver. Y se espera como resultado de la terapia mejore la valoración de la relación. Vale. A ver. Dándonos la MC de sujetos, pues está claro que estaríamos en tema 6, muestras relacionadas. ¿Vale? Estamos en ANOVA de ese tema. Aparte, sí que nos están diciendo que tenemos un grupo de 7 personas, ¿vale? Y que anotamos al inicio de la terapia que responden la escala de valoración de relación y luego a las 5, a las 10 y a las 15 semanas. ¿Vale? Entonces tenemos los mismos sujetos en todas las situaciones.
¿Ok? Entonces vamos a, como nos dan cosas que a lo mejor podemos rellenar la tabla, vamos directamente a intentar rellenar la tabla con lo que nos dan, ¿vale? Entonces, a ver, como estamos en tema 6, la tabla sería esta, la que podemos rellenar, ¿vale? Entonces vamos a poner lo que sabemos. Nos dan la SC total, 176,4. Nos dan la MC sujetos, o sea, 12,3. Y la MC del error, 2,8. ¿Vale? Entonces, en estos casos, las letras minúsculas que teníamos eran la A y la S. ¿Vale? Entonces, la A era el número de sujetos, que eran 7. Perdón, la S era el número de sujetos que tuviéramos, que eran 7. Y la A, que era el número de niveles del factor. El factor en este caso es lo de la terapia que tenemos, ¿vale? Entonces nosotros tomamos medidas, cuidado, 4 veces, ¿vale? No os equivoquéis porque aquí como nos aparece 5, 10 y 15 semanas, que planteéis que A es igual a 3. Cuidado porque nos dice que al inicio responde en la escala de valoración de relación y que repetidas transcurridas 5, 10 y 15 semanas. Entonces nosotros tenemos como 4 observaciones de cada sujeto, al inicio, a las 5, a las 10 y a las 15 semanas. Entonces tenemos 4 niveles. ¿Ok? Importante eso porque si no la podemos preparar. Entonces, en grados de libertad, que esto nos aparecía en el formulario, esto era A-1, que es 4. Esto es S-1, que serían 6. El último de abajo, AS-1. Entonces son 7 por 4, 28, menos 1 serían 27. Y para sacar este teníamos también una fórmula o directamente sumar todo. O sea, el 27 tendría que ser el total. Por lo tanto, si tenemos, perdonar que aquí he puesto un 4, no tendría que ser un 4. Que a menos 1 es 3, perdón. ¿Vale? Entonces sería 6 y 3 serían 9, 27 menos 9 son 18. ¿Ok? Bien. Vale, para sacar la suma de cuadrados, daros cuenta que la media cuadrática era la suma de cuadrados que fuera partido los grados de libertad correspondientes. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos la media cuadrática del error y los grados de libertad, los grados de libertad que están dividiendo pueden pasar al otro lado multiplicando y tenemos así la suma de cuadrados. Por lo tanto, si hacemos 18 por 2,8, nos quedaría aquí 50,4. Si hacemos 12,3 por 6, nos quedarían 73,8. Y ahora, para la suma de cuadrados del factor, como la total es la suma de todas, si a la total le restamos las dos que tenemos, nos quedaría la del factor, que es 52,2. ¿Vale? Y ahora, para calcular la media cuadrática, 52,2 entre 3 y sería 17,4. ¿Vale? Y luego la f, que es la media cuadrática del factor, entre la media cuadrática del error. Y eso sería 6,21. ¿Ok? Bien. Y esta f, los grados de libertad serían 3 y 18. Siempre esto y lo del error. ¿Vale? En principio no podemos hacer nada más porque no tenemos ni nivel de confianza, no podemos hacer nada más. Entonces vamos a ver qué es lo que nos van preguntando porque posiblemente ya tengamos calculado prácticamente todo. ¿Vale? Pero en estos es muy importante saber hacerlo como en las dos direcciones, que nos den la suma de cuadrado y podemos ir hacia la derecha de la tabla, digamos, o que nos dan cosas de la derecha y tengamos que ir hacia la izquierda de la tabla. ¿Ok? ¿Sí? Pues bien, vamos a ver qué nos dice. En el 10, una de las características de los diseños intrasujetos es que siempre son equilibrados, pueden no ser equilibrados o siempre son defectos aleatorios. Pues a ver, siempre son equilibrados. Daros cuenta que si son intrasujetos, sería este caso, que es cuando tenemos los mismos sujetos en todos los niveles. Entonces, sí o sí son equilibrados porque en todos los niveles tenéis el mismo número de sujetos. No es que en un nivel tengamos 7, luego en otro tengamos 5, es que entonces ya no sería intrasujetos. ¿Ok? ¿Vale? Bien, el 11. ¿Qué ventaja presenta la ANOVA de muestras relacionadas sobre el de muestras independientes? No exige el cumplimiento de tantas condiciones como el de independencia de los datos, puede utilizar menos sujetos o disminuye la varianza entre grupos. Pues la B,
puede utilizar menos sujetos. Daros cuenta que si los mismos sujetos pasan por todos los niveles, no necesitamos tantos. En este caso, por ejemplo, simplemente hemos utilizado 7 personas con pareja estable. Esos son nuestros sujetos, 7. Mientras que si hubiéramos hecho un ANOVA que fuera de muestras independientes, al tener 4 niveles, serían 7 por 4, 28. Necesitaríamos a 28 personas. ¿Ok? ¿Vale? Bien, en el 12 nos dice, la media cuadrática debida a la terapia es, ¿vale? Media cuadrática de la terapia. La media cuadrática de la terapia es del factor, o sea, 17,4. La A. ¿Vale? Bien, luego, en el 13 nos dice, si establecemos un nivel de significación de 0,01, el valor crítico para rechazar o no la hipótesis nula de esta situación es, ¿vale? Entonces, nivel de significación de 0,01, es decir, tenemos 0,99 por aquí y 0,01 por aquí. Y esta sería nuestra zona de rechazo. Entonces lo que nos están pidiendo es ese valor crítico, esta F. Los grados de libertad son 3 y 18, que es lo que hemos puesto aquí. Entonces vamos a buscar en la tabla de la F de 0,99 los grados de libertad con grados de libertad 3 y 18. .99, que sería esta, 3 y 18, ¿vale? 0,99 y nos metemos en 3 con columna y en fila con 18, 5,092. 5,092 y ese sería nuestro valor crítico, la C. ¿Ok? Bien, vamos con el siguiente. La condición de igualdad de covarianzas entre todos los niveles del factor debe cumplirse en el modelo de ANOVA para muestras independientes, ANOVA para muestras relacionadas o en ambas necesariamente. No, la condición de igualdad de varianzas solo es en la de muestras relacionadas, solo es en la B. ¿Vale? El 15, el estadístico de contraste que se obtiene con estos datos. Vale, pues volvemos a la tabla. Nuestro estadístico de contraste era 621. Pues 621, la A. ¿Vale? Como veis, tenemos todo prácticamente calculado. Vale, el 16, el nivel crítico P del estadístico obtenido en la pregunta anterior. Vale, que era 621. Entonces, dibujamos, colocamos nuestro estadístico de contraste, que es el 621, y nuestro p-valor, que va a estar hacia la derecha, que en ANOVA siempre va a ser unilateral a la derecha. Bien, entonces tenemos que buscar con los grados de libertad los mismos que antes, 3 y 18, el 621 o lo más cercano a 621. Entonces, vamos buscando este que era 5,092, este que es la de 0,995, 3 y 18 sería 6,028 y ya es la última, por lo tanto esta es la que tenemos que utilizar, 6,028 que es 0,995. Entonces vamos a dibujarlo, tendríamos aquí el 6,028 y nos dice que nos deja hacia la izquierda 0,995. Por lo tanto, nuestro p-valor va a ser un poquito más pequeño que 0,005. Así que la menos mala, la que más se asemeja a lo que nosotros tenemos, sería la C, que el p-valor sea menor de 0,01. Recordad que el p-valor siempre pues, va a ser un poco así, que os van a sacar cosas un poco... que es muy raro que os vayan a dar justo lo que os sale de las tablas. Entonces tenéis que coger pues la menos mala, ¿vale? Bien, el 17. Con los resultados obtenidos, la interpretación de sus resultados es: no se puede afirmar que la valoración de la relación haya mejorado con la terapia, la valoración de la relación ha mejorado significativamente después de la terapia o no se han encontrado evidencias suficientes para interpretar los resultados. A ver, nosotros tenemos un p-valor muy pequeñito, de menos de 0,05, ¿vale? Entonces esto va a ser menor que alfa al 0,05 y menor que alfa al 0,01, o sea que va a ser más pequeño que alfa, así que rechazaríamos la hipótesis nula, ¿vale? Por lo tanto, diríamos que hay diferencias entre las medias, ¿vale? Ellos, la conclusión a la que llegan es que, pues, sería la B, la valoración de la relación ha mejorado significativamente después de la terapia. A ver, a mí no me gusta del todo. Sí que es cierto que si nos ceñimos al enunciado nos pone
se espera como resultado de la terapia que mejore la valoración de la relación, ¿vale? Entonces la idea es, se espera que si hay diferencias entre los 4 niveles, pues que mejore la valoración de la relación. Pero nosotros eso no lo estamos comprobando por ningún sitio. Nosotros lo único que tenemos es una hipótesis, que es que la media de los 4 grupos, o sea, de las 4 observaciones de al principio a las 5, a las 10 y a las 15 semanas sea igual, ¿vale? Y la otra sería que al menos hay diferencias entre 2 de los grupos. Pero esas diferencias nosotros no sabemos si son para mejor o para peor, ¿vale? Que sí que es cierto que lo que se espera es que la terapia lo que haga es mejorar, ¿vale? Entonces, sí que encaja la B porque rechazamos, entonces sí que son distintas. Pero tanto como afirmar que ha mejorado significativamente después de la terapia, yo no me atrevería mucho a responder a eso, pero ellos es la que responde, ¿vale? Lo consideran así, que como al final en el enunciado está diciendo que la idea es que mejore, pues como rechazamos, pues entonces es que mejore y ya está. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, vamos con la situación 3 de este examen, que sería la parte de regresión. Nos dice, en biología se piensa que el tamaño promedio en los individuos de las especies de mamíferos es un factor clave en su periodo de gestación, tiempo de desarrollo en el útero desde la concepción al nacimiento. Esta idea procede de la observación de que a mayor masa de la especie, X, variable predictora, mayor tiende a ser el periodo de gestación y variable pronosticada. Los datos y algunos estadísticos resumen aparecen en la tabla 1. ¿Vale? Entonces nos dan la X, que es la masa, ¿vale? Y la Y, que es el periodo de gestación. Vale. Bien, entonces nos dan también la correlación y las cuasi desviaciones típicas, tanto de Y como de X. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos preguntan. En la primera, el zoólogo está planteando como hipótesis alternativa. Vale, cuidado con esto, porque lo más normal es cuando nosotros hablamos de la beta, de la pendiente, es que las preguntas que nos hagan es que si es significativa o no, ¿vale? Entonces, si la pregunta es eso, si la pendiente es significativa o no, es hipótesis nula igual a 0, hipótesis alternativa distinta de 0, punto, ¿vale? No puede ser otra. Sí que es cierto que aquí, sin tener ni idea de nada más, pensando en las que tenéis, pues es que la primero nos preguntan por hipótesis alternativa, entonces la primera no puede ser, aparte que porque es nula, porque es distinto, y en la nula no podemos tener un distinto nunca, ¿vale? Pero es que en la alternativa tampoco podemos tener un igual. Entonces la única que se nos plantea como opción es la B, no puede ser otra, ¿vale? Pero realmente esto también se puede sacar, aunque tuviéramos más opciones, porque nos está diciendo que a mayor masa de la especie, mayor tiende a ser el periodo de gestación. Si quiere decir que a mayor, es que a medida que aumenta nuestra variable X, también aumenta la variable Y, ¿vale? Por lo tanto, nuestra recta de regresión debería de ser creciente. Por lo tanto, en ese caso, nuestra pendiente, nuestra B, tiene que ser mayor que 0. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, lo que el zoólogo está planteando es eso, que beta sea mayor que 0, ¿vale? Nuestra hipótesis nula sería que beta sea menor o igual que 0 y la hipótesis alternativa que sea mayor que 0. ¿Ok? ¿Entendido? Bien, vamos con el siguiente. Nos dice, la línea de regresión por mínimos cuadrados para estos datos utilizando la variable masa como variable predictora tiene una pendiente aproximada t. Vale, entonces, vamos con los datos. Vale, nos están preguntando por la pendiente considerando la masa como variable predictora, o sea, tal cual lo tenemos, que la X sea la X que es la masa, la variable predictora, y la predicha que sea la Y, que es el periodo de gestación. Vale, entonces nos están pidiendo la pendiente. Bien, cuando nosotros nos pedían la pendiente teníamos dos fórmulas en el formulario para sacarla. Una que era con los sumatorios, pero está claro que esa no la vamos a utilizar porque no tenemos sumatorios de ningún tipo aquí, ¿vale?
Y luego teníamos la otra que nos relacionaba, ¿vale?, el coeficiente de correlación lineal de Pearson con las desviaciones, ¿vale? Ya os digo que esta pues no la vamos a utilizar porque no tenemos esos datos, entonces vamos a utilizar esta de aquí. Bien, problema que nos encontramos. Lo primero, ellos nos dan las cuasis y nosotros tenemos las desviaciones típicas sesgadas, ¿vale? Entonces nosotros no podemos sustituir una por otra porque no es lo mismo, ¿vale? Entonces existe una fórmula, eso está al principio del formulario en la primera hoja cuando tenemos los contrastes para una muestra, que abajo del todo nos aparece la relación que hay entre la varianza y la cuasivarianza, ¿vale? Que sería esto. ¿Ok? Pensando, lo vamos a poner con lo del gorrito para que lo entendáis mejor, n por sx cuadrado igual a n menos 1 por sx cuadrado con el gorrito, ¿vale? Que sería la cuasi. ¿Ok? Entonces con esto vamos a poder sacar las desviaciones típicas sesgadas tanto de x como de y, ¿vale? Entonces si empezamos con la de x, ¿qué n teníamos nosotros aquí? 3 y 3, 6, 7, 8. Daros cuenta que tenemos 8 animales, ¿ok? Entonces sería 8 por la varianza que la desconocemos, 8 menos 1 por 2075,4048 al cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, despejamos de aquí y nos quedaría una desviación típica de x de 1941,36, ¿vale? Y si lo hacemos con la de y, sería 8 por la desviación, perdón, por la varianza sesgada de y, 8 menos 1 por la cuasi de y, que serían 29,2929 al cuadrado. Entonces despejamos de aquí y tendríamos una desviación típica de y de 27,40, ¿vale? Como veis, hay mucha diferencia. Entonces no podemos utilizar las cuasis, tenemos que utilizar estas, ¿vale? Posiblemente si utilicéis las cuasis, alguno de los resultados nos dé, ¿vale? Entonces ahora ya sí sustituimos aquí 0,892 por la cuasi desviación, perdón, la desviación típica sesgada de y, 27,40, partido la de x, 1941,36. Calculamos esto y nos da 0,013, que es la C. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora, en el 20 nos dice la línea de regresión por mínimos cuadrados para estos datos utilizando la variable periodo de gestación como la variable predictora de la masa. Vale, aquí nos está dando la vuelta a la recta de regresión, ¿vale? Porque hasta ahora nuestra x era la masa y nuestra y, que era la variable a la que vamos a predecir, ¿vale? La que vamos a hacer los pronósticos, sería el periodo de gestación. Pero aquí nos lo está dando la vuelta, ¿vale? Entonces, simplemente es que si nosotros tenemos que calcular de nuevo la pendiente, sería esta, ¿vale? Como ahora el periodo de gestación lo vamos a considerar nuestra x, ¿vale? La desviación típica de x será la de y, 27,40, ¿vale? Y como la masa la vamos a hacer nuestra variable y, pues entonces la desviación típica de y sería la que nosotros antes teníamos como x, 1941,36. ¿Ok? Entonces, simplemente sustituir. La correlación es la misma, porque la correlación nos da lo mismo que sea de x con y que de y con x, ¿vale? Entonces, la correlación seguiría siendo el 0,892, pero ahora arriba sería el 1941,36 y abajo el 27,40, ¿vale? Operamos esto y nos da 63,20, o sea, la A. ¿Ok? ¿Vale? Bien, vamos con el siguiente. Asumiendo que el modelo de regresión de y sobre x es válido para todos los mamíferos, estime el periodo de gestación que se predice para los camellos, 500 kilos, será aproximadamente de, ¿vale? Entonces, daros cuenta que lo que nosotros queremos estimar es el periodo de gestación. Entonces, el periodo de gestación va a ser la y, ¿vale? Y con la masa, ¿qué va a ser la x?
¿vale? Entonces, para hacer predicciones necesitamos la recta de regresión. Y' es igual a b sub 0 más bx. ¿Vale? La pendiente la hemos calculado antes, que sería 0,013. Lo que necesitamos calcular es la b sub 0. Entonces, la b sub 0 tenemos por fórmula media de y menos b por la media de x. Pero las medias no las tenemos, las tendríamos que calcular. Como a nosotros al principio nos daban los datos, podemos sacar directamente las medias. La media de x y la media de y. Podéis meter en la calculadora las dos columnas y sacar las medias, o directamente, pues sumamos todas las x, dividimos entre 8, sumamos todas las y's y dividimos entre 8. ¿Vale? Entonces nos daría la media de x, que es 881,0625, y la de y, que son 26. ¿Vale? Entonces con esto, simplemente calculamos, perdón que aquí no es, aquí calculamos la b sub 0. Entonces nuestra b sub 0 sería la media de y, que es 26, menos la pendiente 0,013, menos la media de x, 881,0625. Esto es un por. Aquí hay un por. ¿Vale? Operamos eso y esta b sub 0 nos da 14,55. Por lo tanto, nuestra recta de regresión sería 14,55 más 0,013 por x. ¿Vale? Como nuestra x, que es la masa, nos dicen que son 500 kilos, pues simplemente sustituir 14,55 más 0,013 por 500. Operamos y esto nos da 21,05, o sea, aproximadamente 21 semanas, que sería la C. ¿Vale? Bien, vamos con el 22. Nos dice, en un contraste bilateral, el error máximo de la pendiente de regresión para estimar el periodo de gestación utilizando la masa vale 0,0026. Esto significa que a un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza de la pendiente. Vale, aquí yo creo que este es el ejercicio que os han dado más cosas calculadas. O sea, nunca han pedido un intervalo de confianza para la pendiente dándoos tantas cosas calculadas. Es que al final el intervalo de confianza de la pendiente es la pendiente más menos el error máximo. ¿Vale? Si a nosotros ya nos dicen que el error máximo es esto, pues es que el cálculo es bastante absurdo. La pendiente 0,013 más menos 0,0026, que me he comido un 0 aquí. ¿Vale? Es que no tenéis que hacer más, o sea, es bastante sencillo. Este sería el intervalo de confianza para la pendiente. Lo más normal es que nos den el error máximo y tengáis que calcular el error típico y demás historias, ¿vale? Pero bueno, en este caso nos lo dan, pues ya está. Operamos primero con el negativo, sería 0,0104, y luego con el positivo, que sería 0,0156. ¿Vale? Y ese sería nuestro intervalo de confianza para la pendiente. Entonces la A pues descartada porque no nos cuadra. Y ahora, no incluye el valor 0, se rechaza la hipótesis nula, incluye el valor 0, que significa que no podemos rechazar la hipótesis nula. Daros cuenta que el 0 no está incluido dentro de nuestro intervalo, ¿vale? Por lo tanto sería la B. ¿Ok? La idea es que la pendiente que sea significativa o no es que sea igual a 0 o distinto de 0. ¿Vale? En el momento en el que es igual a 0 es que no es significativa. Si el 0 estuviera incluido aquí, como podría tomar el valor 0, no sería significativa. Pero como en este caso el 0 no está dentro, ¿vale? Sí que es significativa la pendiente y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? ¿Sí? Bien, vamos con el 23, que nos dice, en puntuaciones estandarizadas, un incremento en z de x de una unidad producirá un cambio en las puntuaciones pronosticadas en z y' de. Bueno, las puntuaciones estandarizadas son las puntuaciones típicas, ¿vale? Entonces, si nos vamos al formulario, a la parte
de las rectas de regresión, cuando veíamos la de las puntuaciones típicas, tenemos que la fórmula era coeficiente de correlación por la ZX. ¿Vale? Entonces, si nuestro coeficiente de correlación era 0,892 por la ZX, ¿vale? Entonces, daos cuenta que en el momento en el que nosotros cambiemos en una unidad esto, la ZI' se va a ver variada en 0,892, ¿vale? Porque simplemente es lo que está multiplicando. Es como si fuera la pendiente en la regresión directa, ¿vale? Que a medida que aumentaba en una unidad la X, la Y variaba en el valor de la pendiente, ¿vale? Pues aquí es un poco lo mismo, lo que pasa que varía en el valor del RXY, del coeficiente de correlación. ¿Vale? ¿Ok? Bien. El siguiente, el 24. Utilizando la ANOVA, el estadístico de contraste y su p-valor para poner a prueba la significatividad de la recta de regresión de la gestación como variable predicha y el peso como variable predictora valen respectivamente. Vale, a ver, claro, nos dice utilizando la ANOVA, o sea, lo que nos está diciendo es utilizando la tabla de regresión, ¿vale? Entonces, el estadístico de contraste que nos están pidiendo es el F. Eso es lo que nos pide. A ver, ¿cuál es el problema? Que nosotros no tenemos ningún tipo de dato para rellenar la tabla. O sea, sería pues imposible, ¿vale? Entonces, tenemos dos opciones. Porque tenemos la opción de que la F la podíamos calcular con la media cuadrática de regresión y la media cuadrática residual o con la formulita que nos relacionaba con el coeficiente de correlación. Bueno, con el de determinación porque iba al cuadrado, ¿vale? Entonces podemos utilizarla con esta de aquí. Si nosotros hacemos 0,892 al cuadrado partido 1 menos 0,892 al cuadrado, perdón, esto al cuadrado, partido la n que eran 8 menos 2, si nosotros hacemos este cálculo, nos quedaría. Cuidado a la hora de meter los datos que tenemos. La fracción, digamos, principal es esta y en la parte de abajo es donde tenemos otra fracción, ¿vale? A la hora de meter los datos en la calculadora, si los metéis todos seguidos, es muy importante que los metáis bien para que no la preparemos, ¿vale? Y entonces esto nos da 23,36. 23,36. O sea que tendría que ser la A, ¿vale? Ahora buscamos de todas maneras el p-valor, pero tendría que ser la A. ¿Vale? Eso es una opción. La otra opción es, como sabíamos que t al cuadrado, pues como sabemos que t al cuadrado es igual a f, podemos buscar la t a partir del estadístico de contraste del coeficiente de correlación lineal de piso, ¿vale? Que sería haciendo esto de aquí, ¿vale? Y nos tiene que dar pues prácticamente lo mismo. 20, esto nos dará 4 y pico, que elevándolo al cuadrado nos da el 23,36. ¿Ok? ¿Vale? Pero bueno, vamos a buscar el p-valor para confirmar que tenemos un p-valor de menos de 0,01. Estamos en la F, cogemos nuestro estadístico de contraste, que es 23,36, el p-valor sería lo que nos deja hacia la derecha. ¿Vale? Entonces vamos a buscar los grados de libertad serían, porque claro, cuidado aquí, a la hora de buscar los grados de libertad son 1 y n menos 2, ¿vale? Entonces esta F va a ser de 1 y 6 grados de libertad, ¿vale? Entonces tendríamos que buscar con 1 y 6 el 23,36 o lo más cercano a 23,36. Entonces, con 1 y 6. Vale, en la tabla última que tenemos nos da 18,635. Ese es el valor más cercano que vamos a tener. Entonces, 18,635. Vamos a ver. Tendríamos por aquí 18,635 y que nos deja 0,995. Entonces, nosotros podríamos decir que nuestro p-valor
es más pequeño que 0,005, que se ajusta a que el p-valor es más pequeño de 0,01. ¿Vale? ¿Sí? Bien, y vamos con el último. ¿En qué situación valdrá lo mismo la pendiente de la ecuación de regresión simple de la y sobre x y la correlación entre x e y? Vale, a ver, daros cuenta que si nosotros queremos calcular la pendiente, lo calculamos de esta manera. La correlación por la división entre las desviaciones típicas, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos que este cociente es igual a 1, la pendiente y la RXY serán el mismo valor, ¿vale? ¿Cuándo un cociente es igual a 1? Cuando las dos son iguales, ¿vale? Así que tiene que ser la A cuando las varianzas de las variables independiente y dependiente sean iguales. Si las varianzas son iguales, las desviaciones típicas también lo van a ser. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Bien. Pues hasta aquí el examen de primera semana del 2023, el 2022-2023. ¿Vale? Venga, nos vemos en otros exámenes.